Me llamo Toti Rossi, y esta es la historia de cómo salvé a un hombre que creí enemigo, solo para ser traicionado cuando más necesitaba un compañero. Era un día caluroso y polvoriento en las montañas de Tora Bora, uno de esos días en que el sol parecía querer derretir todo a su paso. Mi escuadrón y yo estábamos de patrulla, una misión rutinaria en este terreno hostil. La tensión siempre estaba en el aire. Sabíamos que en cualquier momento podría estallar el caos. De repente, los disparos empezaron a resonar por todas partes y nos vimos envueltos en un tiroteo feroz. La adrenalina corría por mis venas mientras buscábamos cobertura y devolvíamos el fuego. La radio estaba llena de gritos y órdenes, tratando de coordinar nuestra defensa. En medio del caos vi a un hombre a lo lejos, atrapado entre las rocas, claramente herido. Aunque su uniforme sugería que era uno de los insurgentes, algo en su mirada me hizo dudar. Con cada segundo, la batalla se ponía peor y las balas zumbaban cerca de mi cabeza. No podía dejarlo ahí. Algo dentro de mí me decía que debía ayudarlo, aunque la voz de la razón gritaba que podría ser una trampa. En medio del caos capturé a uno de los insurgentes. Era un joven no mucho mayor que yo, con una expresión de miedo y desesperación en su rostro. Lo llevamos de vuelta a nuestro campamento y allí, en medio del polvo y la tensión, empecé a notar algo diferente en él. No tenía la mirada de odio que esperaba, sino algo más humano, algo más cercano. En nuestros intercambios breves, supe que se llamaba Tariq. A pesar de la barrera del idioma, había algo en su tono, en la forma en que miraba a su alrededor, que me hizo sentir que no era simplemente un enemigo. Durante los días que siguieron, mientras la rutina del campamento continuaba, me encontré observando a Tariq más de cerca. Vi cómo se encogía ante los ruidos fuertes, cómo sus ojos buscaban una salida, pero también cómo se suavizaban al ver a otros prisioneros recibir ayuda. Empecé a cuestionar las historias que nos contaban sobre el enemigo y una duda comenzó a crecer en mi interior. Una noche, mientras el campamento dormía, un ataque sorpresa nos tomó desprevenidos. Las explosiones y los gritos llenaron el aire, y en medio de la confusión vi a Tariq, mi prisionero, desatado y libre. No sé qué me impulsó en ese momento, pero en lugar de disparar, lo ayudé a escapar. Nos lanzamos a la oscuridad de la noche, huyendo hacia las montañas. Mi corazón latía con fuerza mientras corríamos, conscientes de los peligros que acechaban en cada sombra. Tariq parecía sorprendido, incluso confundido por mi decisión de ayudarlo. Pero en ese momento, algo más grande que la guerra misma me movía. Quizás era la esperanza de que, al salvarlo, estaba haciendo lo correcto. Nos escondimos en una cueva mientras los sonidos de la batalla se desvanecían a lo lejos. En la penumbra, Tariq y yo intercambiamos miradas cargadas de una mezcla de temor y gratitud. Había arriesgado todo por un acto de fe, y aunque no sabía qué depararía el futuro, sentí que en ese instante habíamos cruzado una frontera invisible entre enemigos y seres humanos. Durante días vagamos por el inhóspito paisaje afgano. Tariq me guió por senderos ocultos y evitamos las patrullas que nos buscaban. Caminábamos de noche y descansábamos durante el día, ocultándonos en cuevas o detrás de grandes rocas. En esos días, aprendimos a confiar el uno en el otro, aunque nuestras lenguas eran diferentes y nuestras culturas aún más. Le conté sobre mi hogar en Italia, sobre mis sueños de abrir un restaurante en Roma, sobre mi familia. Mis palabras eran simples y a veces usaba gestos para hacerme entender, pero Tariq siempre escuchaba atentamente. Me habló de su vida, de cómo la guerra había destruido todo lo que amaba, su hogar, su familia, sus sueños. Sus ojos se llenaban de tristeza al recordar, pero también había una chispa de esperanza cuando hablaba del futuro. Nuestras conversaciones, aunque limitadas, nos unieron de una forma que solo la adversidad puede forjar. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo en la frontera con Pakistán. Tariq aseguró que conocía a alguien que podría ayudarnos a cruzar a territorio seguro. El pueblo era un laberinto de calles estrechas y casas de adobe, y a pesar del ambiente tenso, sentí una calma momentánea. Exhausto y confiado en nuestra nueva amistad,
Me quedé dormido en una pequeña habitación que nos ofrecieron, soñando con un futuro mejor. Me imaginé de vuelta en Italia, abriendo mi restaurante, sirviendo platos de pasta y vino a clientes felices, con la libertad que tanto anhelaba. Pero cuando desperté, descubrí la cruda realidad de mi error. Tariq me había traicionado, entregándome a un grupo de insurgentes locales. El golpe de la traición fue profundo, más que cualquier herida física. Me llevaron de vuelta a las montañas, donde fui tratado como prisionero. Cada paso que daba, cargado de cadenas y escoltado por hombres armados, me recordaba la amarga lección de confianza y desconfianza en tiempos de guerra. En mi celda, reflexioné sobre lo que había sucedido. Las paredes de barro y la escasa luz que se filtraba por una pequeña ventana apenas iluminaban el lúgubre espacio donde pasaba mis días. El sonido de las cadenas resonaba con cada movimiento, recordándome constantemente mi situación. Pensé en las conversaciones que Tariq y yo habíamos compartido, en los momentos de risa y dolor, en la frágil conexión que habíamos construido en medio del caos. Habíamos compartido momentos de humanidad en medio de la guerra, solo para que esos breves destellos de esperanza fueran aplastados por la traición y la crueldad. Intentaba comprender las razones detrás de su traición, si fue por miedo, por presión o simplemente una decisión desesperada. Su imagen, atrapada entre el agradecimiento y la desesperación, me perseguía. Me enteré de que Tariq también sufrió una suerte similar, condenado por aquellos que lo consideraban un traidor. La noticia de su ejecución resonó en el campamento, y aunque debería haber sentido alivio o venganza, solo sentí una profunda tristeza. Esta es la historia de cómo, en medio de la guerra, descubrí la fragilidad de la confianza y la brutal realidad de la traición. Es una historia de cómo la guerra puede deshumanizarnos a todos, incluso cuando intentamos encontrar un rayo de humanidad en la oscuridad. La guerra no solo destruye ciudades y vidas, sino que también corroe las almas, haciendo que incluso los actos de bondad y compasión sean vistos con sospecha. Aprendí que, en la guerra, las líneas entre amigo y enemigo se desdibujan, y la verdadera batalla es mantener la humanidad. Los días en la celda se alargaban, y cada noche me preguntaba si alguna vez volvería a ver la luz del día fuera de esas paredes. Pero incluso en la desesperación, me aferré a la esperanza de que, algún día, las lecciones de estas experiencias servirían para algo más grande, algo más noble que la simple supervivencia. Y así concluye esta impactante historia bélica. Esperamos que hayan disfrutado del relato y, lo más importante, que hayan aprendido la valiosa lección de que, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, la verdadera batalla siempre es mantener la humanidad. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides seguirnos para no perderte más historias reales de todo el mundo. Nos encantaría escuchar tus propias experiencias, o quizá conocer relatos de otros que crees que deberían ser contados. Comparte con nosotros y quién sabe, tal vez tu historia sea la próxima en ser narrada.